Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Estamos otro viernes más aquí para seguir con este tema. Y bien, vamos a empezar y vamos a la misma zona donde estaba el geoglifo del castor, para ver el jardín que había justamente enfrente en Cádiz. Y se acuerdan de aquella forma de 8, como la que tienen aquí, precisamente, que salía en estos jardines y precisamente también en estos de aquí, donde está el castor, en todas estas jardineras que yo decía que eran jardineras o adornos, que vienen por toda, a mí me da que será precisamente el linde del muelle más interno con el mar, ¿verdad? Sinceramente me parece eso. Y ven aquí otra vez pues estas formas de 8, que les voy a leer un pedazo del texto para que vean por qué hice yo el comentario de que este jardín también era un jardín atlante, ¿verdad? De la Atlántida. Y dice en el texto, relata, esta llanura era de forma oblonga, o sea, más larga que ancha, y tenía por un lado 3000 estadios y 2000 en el centro, desde el mar hacia arriba. O sea, una forma, la isla central, como esto que estamos viendo aquí, precisamente, en forma de 8. Sigue diciendo el mismo relato, el relato de Solón. En su mayor parte era un cuadrilátero rectangular, y lo que faltaba para formarlo lo habían corregido por medio de una fosa cavada a su alrededor. Viene a decir exactamente lo mismo, que no era un cuadrilátero total, sino que era más o menos exactamente este dibujo, el que se ve por todos los lados y en todos los adornos, ya lo veremos también en otros sitios. Pues bien, el otro vídeo lo habíamos pasado por una parte que era precisamente los círculos. ¿Se acuerdan de los círculos? Pues bien, fíjense todos los que hay. Esos son círculos con lo que yo les decía que tenían en su medio pues un supuesto pedestal grisáceo, ¿verdad? Vamos a ver algunos. Ven, aquí está, se los pongo. Ese es el pedestal grisáceo que yo les digo. Y vamos a medir su diámetro para que vean ustedes que son 20 metros. 20,09. Si medimos, por ejemplo, el que está a su lado, vemos que también tiene aquí su pedestal, en este lado de aquí, y la medida viene a ser exactamente la misma, 20,14. Esto no es exacto porque fíjense de dónde la estoy haciendo, desde un satélite, evidentemente, pero miden todos exactamente 20 metros. Por ejemplo, vamos a uno de estos de aquí, a este. Ya pueden ver aquí el pedestal también. Y si medimos su distancia, su diámetro, 19,96, 20 metros nuevamente. Si vemos cualquier otro, y no quiero ser repetitivo con ello, lo que quiero es que se den cuenta de que todos miden 20 metros y que es algo muy singular. 19,66, 20 metros. Y tiene, como lo pueden ver ahí, al lado de la señal azul, su pedestal gris en medio. Al igual que todos los demás, todos tienen su pedestal, aquí lo encuentran también señalizado. Y si les mido esta también, verán, ya es la última que les mido, verán que mide también 20 metros, 19,39, que son 20 metros. Y fíjense todas las que hay. Y pueden ver que siempre coinciden, si alejamos la vista, coinciden siempre con la parte blanca de los arcos. En estas primeras formaciones, porque en realidad, en esta quinta y en esta sexta, que estaba en la esquina, donde estaba el cimiento
de esa construcción en medio, pues no he encontrado ningún círculo. No sé si estarán bajo la arena que se ve que está por ahí o qué. Pero bueno, aquí les quiero comentar una cosa. En este lado de aquí, si pueden ver desde aquí, ya se los comenté en el vídeo anterior también, hasta aquí, la línea recta esa es un canal de alimentación de agua, evidentemente, y sale precisamente desde este afluente que sale, que se llama Cabo de la Junquera, que ya veremos después lo que esconde el Cabo de la Junquera. Aquí podemos ver, ya se los comenté en el vídeo anterior también, los arcos de otra formación de arcos concéntricos que está bajo ese cúmulo de arena, ¿verdad? Si seguimos, vemos este grupo de aquí, que también lo habíamos visto en el vídeo anterior. Observamos aquí tras mi cabeza estos arcos de aquí. Ya creo que los habíamos medido, me parece, medían 370, casi 400 metros de largo. Y aquí está el que tenía las dos plazoletas. Pero aquí en esta zona, justo aquí en este plano, si alejamos la vista, vemos el contorno de una construcción aquí en medio, ¿verdad? Acuérdense, creo que no hace falta repetirlo, pero se los voy a recordar, que la línea de costa antigua, la línea de costa que existía cuando la Atlántida existía, al haber un nivel más alto en el Atlántico, pues llegaba justamente hasta aquí. Es esa línea verde que se ve entre lo blanco de la arena de esta zona de aquí y lo verduzco claro que es esta zona de aquí. Es esta línea media que se ve aquí. Si se fijan, es la línea en la que están todas las formaciones de arcos concéntricos. Si lo pueden ver, todos coinciden precisamente con esa línea de costa que viene por aquí. Justo, esa línea verde que separa lo azulito, esta parte de aquí, de esta otra blanca de aquí. Esta línea verde que cruza en la mitad, esta. Esa era la antigua línea de costa. Si seguimos por aquel lado, ya les dije, aquí, esto es una construcción que está bajo tierra, que tiene que ser de la misma época, supongo. Aquí tienen incluso los ángulos rectos de los cimientos de la construcción. Y aquí, si se aleja la vista, se ve perfectamente el final y los muros intermedios de la construcción. También está en la costa. Yo supongo, como vuelvo a repetir, que era una especie de astillero. Me entra esa idea en la imaginación, la verdad. Si seguimos la línea de costa por este lado, la pueden ver por aquí, seguimos viendo franjas en el terreno que sinceramente pues no he localizado nada por esta entrada de agua que se ve aquí, la diferencia entre el blanco y lo verde, vuelvo a repetir. Y si seguimos la línea de costa, fíjense a dónde nos llevan. A las dos últimas formaciones de arcos concéntricos que he logrado encontrar. Estas desde la parte de Huelva son las últimas que he conseguido visualizar desde satélite, evidentemente. Son para mí la 12ª y la 13ª. Vamos a ver primero la 12ª. Y pasa precisamente, si recuerdan, les había comentado en el vídeo anterior que la curiosidad, y aquí lo pueden ver bastante bien, los árboles siempre crecen en la zona blanca, no sé por qué, quizás era la zona que tenía tierra. Si lo pueden ver, ese es el detalle. Crecen árboles en la zona blanca haciendo también un arco de árboles. Y fíjense hasta dónde llegan los arcos de árboles, hasta aquí abajo. Y se ve que son correlativos con los arcos que se ven a la vista, que son estos en blanco. Por lo tanto, voy a medir el radio de esta formación desde esta construcción que ahora la veremos, esta construcción que está justo en medio del arco, ahora la veremos.
y voy a marcar ahí la distancia del radio de esta formación. Alejamos la vista para colocarla precisamente en estos últimos arcos de aquí, de árboles, y mide exactamente 690 metros de radio, 700 metros de radio, exactamente. Bastante grande, ¿verdad? Vamos a quitar la medición y vamos a ver lo que yo les digo, y ya verán que tengo la razón, lo que yo les digo que era una construcción justo en su parte central de esta formación. Sería pues una lonja, presupongo, al presuponer también que eran trampas para pescado, ¿verdad? Pues bien, les voy a explicar la construcción de aquí para que se hagan una idea y no tarden el tiempo que tuve yo para interpretar precisamente lo que estaba viendo. Les voy a poner las paredes frontales primero. Se las voy a medir con una medición, porque ya soy experto en esto de la medición. Y la verdad es que me resulta mucho más fácil hacerlo con medición que con otro sistema. Esta, si alejamos, vemos que es una de las paredes frontales del edificio que alberga, por supuesto, la puerta de entrada, en su mitad. Esta es la pared izquierda si la miramos frontalmente, ¿verdad? Aquí les voy a marcar la pared derecha. Me dirán, ¿por qué las estás marcando hacia el interior? Recuerden que toda esta civilización se la llevó un tsunami por delante. Y aquí estamos viendo precisamente las huellas del tsunami y, sinceramente lo digo así, de la dirección del agua del tsunami. Vamos a verlo. Porque si esas son las paredes frontales y las paredes laterales son estas de aquí, que están abiertas, por supuesto, al haber entrado el agua del tsunami, la pared lateral derecha, si la miramos de frente, está abierta en canal hacia lo grande por la fuerza del agua al entrar en la edificación, pues reventó las paredes laterales hasta poder reventar la pared trasera que ahora veremos. Pues esta que les tengo marcada es una pared lateral. Les voy a marcar la otra pared lateral. Perdón. Es esta, hasta aquí. Esa es la pared lateral. Como pueden ver, es lo que les decía. Ya después les marcaré la entrada de agua que lo está diciendo, los mismos cimientos de la edificación. Ya se las marcaré para que ustedes lo vean muy claro. Si pueden ver aquí las paredes del fondo de la construcción, esa empieza aquí, y fíjense el arco, si aumentamos, el arco que va tomando el cimiento. Fíjense, se los marco por donde está precisamente, por eso he aumentado el zoom bastante grande, y fíjense por donde está precisamente esa marca de cimientos que llega hasta aquí. Ahí terminó de romper esa parte del muro del fondo de la construcción. Les quito esa medida y nos vamos a la otra esquina, que es esta, de la otra pared lateral. Y medimos, lo hacemos con medición, aumentamos y vemos los cimientos por donde van, exactamente. Y se abren al igual que los otros que están allí. Entonces quiere decir esto. Si las paredes frontales están reventadas hacia adentro y las traseras del edificio reventadas hacia afuera, esos dos puntos nos dan la dirección del agua, ¿verdad? Es lógica, lógica pura. Quiere decir que el agua entró en esta dirección
y salió en esta de aquí, por donde está la rotura de las partes traseras del edificio. Y ahora, si alejamos la vista, vemos la dirección de donde llegó precisamente la ola del tsunami. Y llegó pues de unas islas, como ya veremos más adelante, desde unas islas del Atlántico. Esa es la verdad. Pues bien, vamos a... Se los aumento para que puedan ver esas imágenes, aunque ya las puede ver cada uno en su ordenador, y observar que en realidad creo que tengo la total razón en esto. De hecho, la marca que se ve blanquecina tras el edificio y a su alrededor, supongo yo que ahí se encontrarán, pues a lo mejor, algún objeto que estuviese dentro de esta edificación, porque no olvidemos nunca que esta civilización la cogió por sorpresa un tsunami. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver relatado en los dos textos tiene que encontrarse en algún sitio de esta zona, cosa que ya veremos más adelante. Bien, si vamos a esta formación, que para mí es la 13ª, si contamos la primera, la que no veíamos muy bien por haber mucha vegetación encima, la que estaba en el espigón, pues esta para mí es la 13ª y esta no es muy grande. La verdad, si se fijan, si la medimos hasta el arco visible, mide nada más y nada menos, porque tampoco es muy chica, 215 metros. Sinceramente en esta, en su centro no he observado ningún tipo de cimiento ni nada parecido. Pues de esta parte hacia más hacia Huelva capital o Huelva ciudad, he encontrado varias cosas que ya las veremos en el próximo vídeo, porque les había dicho que en esta imagen había un geoglifo que para mí, sinceramente, si se acuerdan de este que hay aquí, de 4 kilómetros de longitud, para mí tiene una buena construcción y es bastante bonito, no le voy a quitar su belleza, ¿verdad? Pero el que hay escondido aquí, aparte de estos que hay aquí, si no los recuerdan, se los enseño, que es este que está aquí. Eso es el profiláctico. Si lo alejan, lo pueden ver perfectamente. Este que hay aquí es el espermatozoide. Este que hay aquí es el útero y el cuello del útero. Si alejan la vista, lo ven perfectamente. Aunque una pared del útero está media borrada, e incluso también está medio borrado, acuérdense, este espermatozoide que he marcado la cabeza, ¿verdad? Esta es la cabeza del espermatozoide. Aparte del apéndice, que lo teníamos aquí, este apéndice, y este de aquí abajo que sinceramente no tengo ni idea de lo que es. Pues aparte de ese geoglifo y todos los demás que hemos visto, y el del castor que estaba aquí debajo, mírenlo aquí, pues, y las pirámides que estaban aquí, hay un geoglifo bastante grande aquí. Yo les dije que les iba a dar una sorpresa a los agricultores, ¿verdad? Y bien, les voy a poner unas imágenes a ver qué le parecen a ustedes. A mí, la verdad, estas imágenes que estoy poniendo, pues me dieron bastante que pensar al hacer este juego con los colores, ¿verdad? Aquí se puede ver y se aprecia cómo el río
en sí hace la vez de tronco de una parra, y en esta vertiente que vemos a su izquierda vemos los geoglifos de hojas hechos pues con riachuelos y con agua, supongo. Todavía hoy en día se ve perfectamente el geoglifo. Les voy a poner otra imagen antes de verlo, para que puedan ustedes comprobar en estas imágenes que les pongo ahora, precisamente lo que les digo, pero en varios colores diferentes, para que aprecien lo que les digo. Aquí hay una marca que me gustaría que se fijasen todos en ella. Se las voy a poner. Vamos a ir otra vez al original, que es este de aquí. Y esta marca es la que les digo, esta que tiene una forma de M acostada, pero si se fijan en su parte inferior, tiene un ramal que conecta justo con el río, aparte del río conectar con el principio de la hoja de la parra, esta que está en la esquina superior. Si lo alejamos es que podemos ver perfectamente incluso hasta las hojas inferiores de la parra aquí debajo, ¿verdad? Eso sería una, y eso serían otras hojas de la parra. Se pueden ver perfectamente los tallos que están saliendo del afluente, precisamente, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que yo creo que son las hojas del geoglifo de una parra que forma precisamente las marismas del Rocío. Para mí, esto es un geoglifo, si podemos ver aquí, ¿se acuerdan de los canales de irrigación que les decía que iban directamente a los geoglifos? Pues también, en este caso, va de un geoglifo que, por supuesto, es un geoglifo hecho con charcas y acuoso, se puede ver perfectamente, que no interviene sino el color verde del mismo agua, ¿verdad? Pues se puede ver, como les decía, esta conexión con una formación de arcos concéntricos que va directamente a uno de los ramales del geoglifo, que para mí, les vuelvo a repetir, si lo alejamos y lo vemos así, es el geoglifo de una parra completamente. Si lo vemos así, es el geoglifo de una parra. Les vuelvo a poner ya para terminar las imágenes que les había dicho, y sinceramente aquí pueden ver esa parte superior del geoglifo, el cambio de color como está naturalmente hoy en día, y el cambio que he hecho para observar mejor precisamente lo que yo creo que son las hojas de esa parra que forma el río. Si nos vamos otra vez a Google Maps y medimos precisamente desde la punta superior de las hojas de parra hasta donde está el tronco inferior de la parra, un ramal de la parra, perdón, mide exactamente 2 kilómetros con 46, o sea, 2.460 metros. Y de largo, si tomamos el ramal en sí, de lo que es el río, porque el río en sí es el tronco de la misma parra. Y para mí esto es lo que vemos aquí, esta M, con el ramal que les dije que va otra vez hacia el río. Para mí es la marca de quien hizo el geoglifo. Esta marca que parece una M, que está en Caño de la Junquera. Pues bien, con esto les dejo pensando sobre este tema, sobre este nuevo geoglifo, que a la vez está bastante escondido, pero si se fijan, está rodeado precisamente de las formaciones de arcos concéntricos. Si se fijan, están en todo su alrededor. Por lo tanto, esto mismo me llevó a pensar que era un geoglifo y bastante grande.
hoy en día está abandonado y descuidado. ¿Quién sabe si dándole vida otra vez puede ser algo bastante bonito, ¿verdad? Pues bien, hoy terminamos el vídeo aquí mismo. Espero que se hayan divertido con él, hayan visto cosas nuevas y ya observar que tenemos un dato de una dirección de agua del tsunami, ya por el lado del Atlántico, no por el lado del Mediterráneo. El lado del Mediterráneo ya sabemos todos que el agua entró pues por el estrecho de Gibraltar al romper su pared, ¿verdad? Pues bien, aquí terminamos por hoy. El que no se haya suscrito al canal, que se suscriba. Acuérdense de pulsar la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y hasta el próximo viernes.